días estamos obligados a elegir unas cosas u otras. Y en la vida hay decisiones muy importantes que tienen serias consecuencias: la profesión, el casamiento. En este domingo, Jesús termina de hablar de su entrega, pan partido para la vida del mundo. Hoy quiero una respuesta. ¿Lo seguimos o lo abandonamos? Nos ponemos de pie y acompañamos al Padre Maxi cantando. Cantamos el canto número 7. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Acerquémonos a Dios, nuestro Padre misericordioso, y entreguémosle nuestro corazón arrepentido por nuestros pecados. Por nuestros prejuicios, nuestras críticas hacia los hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, de cercanía, de fraternidad, por no ponernos en el lugar del otro. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de valentía, por las palabras que a veces callamos y no ayudamos a los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Nos unimos en la oración por todas nuestras intenciones, las que hemos traído a esta celebración, a las intenciones de todas las personas que nos ven por televisión y en especial necesitan de nuestra oración, por los enfermos de nuestra comunidad y también quienes nos ven. Y pedimos a Dios, unidos a toda la Iglesia diocesana, por los frutos de la asamblea que hemos celebrado en el día de ayer. Padre, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios exige a sus seguidores una respuesta clara y decidida. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor.
Después del sermón del pan de vida, los discípulos deben enfrentarse a la opción, abandonar o seguir a Jesús. Escuchamos el Evangelio cantando la aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Culminamos el discurso del pan de vida y aparece al final el reclamo de los fariseos e incluso el reclamo de algunos que habían escuchado la enseñanza de Jesús y que murmuraban. Y el reclamo que le hacen a Jesús es el reclamo del lenguaje duro. Y no solamente difícil de entender. No están hablando los discípulos de no entendemos lo que queremos decir, sino están hablando de un lenguaje, claro, que es demasiado duro, demasiado rígido, muy comprometido, que quizá hacía que ellos después no quedaran del todo bien con la gente. Es lo que le están diciendo los discípulos a Jesús. No tenemos ganas nosotros de decir esto que vos nos decís a los demás, porque no vamos a quedar bien. Es muy duro lo que vos decís. Es un lenguaje difícil. Casi que es un reclamo por la superficialidad lo que le hacen, diciendo, bueno, mejor hablemos de cosas más sencillas. Ese gran reclamo que hacen los fariseos. Es muy duro tu lenguaje. Y esta vez aparece Pedro en el Evangelio de Juan, tomando una postura muy concreta en esto, diciendo, no, ¿a dónde vamos a ir si no es a vos? Vamos a asumir, seguramente con nuestras fragilidades y con nuestras pobrezas, que esta es la verdad, que este lenguaje duro, difícil, comprometido, es lo que queremos seguir. A todos nos cuesta escuchar lo arduo, lo duro. Todos estamos llenos de cosas que no queremos escuchar y que preferimos muchas veces no hablarlas, porque eso nos ayuda a mantenernos quizá en una zona de confort, en una zona tranquila, donde no aparecen problemas.
Yo creo que si cada uno revisa su propia familia con sinceridad y por supuesto con una mirada personal, todos sabemos que tenemos cosas que si hablamos de esto es un lío, mejor esquivemos esto, ¿no? Todos en nuestra vida vamos encontrando lenguajes duros que preferimos decir, no nos metamos en esto porque vamos a revolver aquello, porque va a salir la herida de otro momento, porque no tengo ganas de pelear. Y nos va pasando esta tentación de los fariseos, ¿no? Que es esquivar los lenguajes duros, esquivar las cosas sinceras y concretas, no hablar de aquello que nos incomoda, que nos desacomoda, que es difícil. Y después sabemos que todo aquello que no hablamos por otro lado sale. Por eso es una tentación que es la que Pedro logra justamente trascender, que es, no nos vamos de estos lenguajes, no nos animamos a quedarnos. Aunque estos lenguajes sean duros, aunque estas palabras sean desafiantes, aunque esta enseñanza quizás sea muy comprometida, dice Pedro, vamos a asumir esto. Vamos a animarnos a permanecer, insisto, en estos lenguajes duros. Que no es un lenguaje violento, que no es un lenguaje agresivo, pero sí que es un lenguaje que nos compromete. Son cosas que nos movilizan, que no nos dejan iguales cuando las escuchamos. Entonces creo que todos nosotros debemos en nuestra vida personal tener esa capacidad de no asustarnos ante lo que hay que hablar. Y especialmente en la vincularidad muchas veces de nuestras familias. No postergar las cosas que quizás son más arduas de hablar. Insisto, postergar esas cosas, bueno, que son lenguajes duros, pero elegimos a veces, insisto, esas zonas de confort donde todo parece bien, donde todos somos los singles, donde todos somos prolijitos, buenos, donde para afuera somos los mejores de todos, donde mi casa está llena de sonrisas, buenas señales, buenas vibras, pero hay un montón de cosas que postergamos a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos lenguajes, no, ese lenguaje, la verdad, protestan, son molestos, me da fiaca, me tengo que sentar a hablar, hay que gastar tiempo. Y vamos esquivando, insisto, esos lenguajes. Hasta que en un momento ese lenguaje duro no tenía una piedra de arriba y cuántas veces terminamos diciendo si esto lo hubiéramos hablado a tiempo, ¿no? Bueno, porque justamente es esa capacidad de animarnos, insisto, a hablar de aquellas cosas que nos cuestan, de escuchar las cosas que son arduas para nuestra vida, que hasta incluso me pueden cambiar el ánimo, porque nunca salgo igual cuando escucho lo que el otro tiene para decirme y vos tenés ganas de decirle, qué duro sos conmigo, como le dijeron los discípulos a Jesús, qué duro sos. Y a veces es verdad, pero a veces es verdad que no tenemos ganas de escuchar nada. A veces también es verdad que el otro es duro, pero que lo que me pasa es que yo no te quiero escuchar, no que sos rígido. El tema es que no tenés ganas de escucharme. Que eso es lo que hace muy bien Pedro, que es, no nos vayamos de acá, le dice a los discípulos, vamos a quedarnos, vamos a escuchar este lenguaje, si no tenemos otro lugar a donde ir. Ayer nuestro obispo en la Asamblea Diocesana, al terminar en la celebración de la misa, justamente invitó a todas las comunidades de la diócesis, a toda esta iglesia diocesana, a un tiempo de escucha. Y tomaba esta imagen nuestro obispo y nos decía, a veces nos pasa en las parroquias y en las comunidades que solamente queremos escuchar lo que nos conviene. Queremos escuchar lo que muchos problemas no nos trae, ¿no? Queremos escuchar en la iglesia lo que más o menos nos deja a nosotros tranquilito con lo que tenemos, nos decía el obispo, ¿no? Entonces, escucho, utilizando quizás esa imagen más de la familia, escucho lo que conviene. Entonces, bueno, escucho esto, qué bueno que me digan esto, lo vamos a trabajar. Y el obispo nos invitaba a todas las comunidades a decir, escuchemos en especial
aquellas cosas que no queremos escuchar. Aquellos lenguajes, y en especial de los que no están acá, que muchas veces son lenguajes rígidos, duros, que nos expresan cosas que tenemos que escuchar. Entonces nuestro obispo nos invitaba también a un tiempo de escucha, que es el que vamos a iniciar cada una de las comunidades de nuestra iglesia diocesana, para vivir un tiempo de profunda transformación. Una de las cosas que se trabajó a la mañana fue justamente ese. No es un tiempo de reflexión, es un tiempo de transformación para la iglesia. No es un tiempo para decirle a un albañil, vení y acomodame esto, haceme una... No, es un tiempo para agarrar la casa y transformarla y cambiarla y hacer obra, y no estamos hablando de lo material, sino justamente de nuestro deseo de evangelizar. Y nos invitaban nuestros obispos justamente a iniciar un proceso de profunda transformación estructural de nuestra iglesia diocesana. Y no estamos hablando de pintar las paredes, estamos hablando de salir al encuentro del mundo para ver qué es lo que tenemos que hacer. Durante la mañana en un momento se trabajó fuertemente en una idea que se trabajó durante todo el tiempo de la asamblea, es que los cristianos, que los católicos, que los miembros de las comunidades, hemos trabajado mucho en estos 60 años de la diócesis hacia adentro de nuestras comunidades. Hemos gastado muy buena energía, pero quizá desproporcionada energía, en el templo, en la gente que va a misa, en la comunidad eucarística. Y llegó un tiempo, nos decían nuestros obispos, donde tenemos que gastar igual de energía en ir al encuentro de los bautizados, que están afuera, que quizás no tomaron la comunión. Y no para que vengan, no para que seamos más en la comunidad eucarística, sino para poder escucharlos y ver cómo nosotros podemos evangelizar y encontrarnos desde la cultura del encuentro, nos decía nuestro obispo, con toda esa gente a la cual en la iglesia todos, sacerdotes, laicos, obispos, tenemos que hacer un mea culpa porque le hemos dedicado muy poco tiempo. No se trata de dejar de dedicarle tiempo a esto, que es lo más sagrado que tenemos, pero sí estamos llamados a empezar a dedicarle tiempo en las comunidades a los que no vienen a misa, pero no para que vengan a misa, sino para escucharlos, para ver qué necesitan, aprender a leer nuestros barrios de un modo nuevo. Han cambiado nuestros barrios, ha cambiado la gente. Entonces esta fue una de las fuertes invitaciones que tiene que ver con el Evangelio de hoy, que es escuchar, salir a escuchar, salir a buscar la cultura del encuentro, fortalecer nuestras comunidades eucarísticas, pero salir al encuentro de aquellos que también son parte de la iglesia, son de la iglesia, pero que quizás no son parte de la comunidad eucarística. Por eso este deseo profundo de escucha, de un tiempo de escucha. Para terminar, una cosa importante que también salió, que es que para el encuentro con el otro, para escuchar al otro, tenemos que hacer un fuerte trabajo en la iglesia de sacar de nosotros a veces tanta ideología y tanta pasión, porque a veces estamos tan apasionados con lo que pasa, con lo que pensamos, que eso nos impide escuchar al otro. Esto se trabajó mucho durante la mañana cuando se habló de la renovada opción por los pobres en nuestra diócesis. Quienes formamos parte de las comunidades debemos dejar de lado las ideologías y las pasiones para hablar de los pobres, para ir al encuentro de ellos de un modo renovado. Esto generó bastante murmullo en la sala, ¿sí? Y fue un tema de reflexión fuerte a la tarde, pero que uno iba después pasando por los grupos y hablando con la gente, y a todos este tema le había llegado como algo muy importante para trabajar.
que es que a veces estamos en un mundo tan agrietado, tan ideologizado y apasionado para el debate, que cuando hablamos de los pobres hablamos de como si fuéramos panelistas y no como si fuéramos cristianos que tenemos que vivir el evangelio que nos enseña Jesús. Quiero terminar, porque insisto, tiene mucho que ver con el evangelio de hoy, con esta necesidad de escucha a la cual nos ha enviado esta asamblea diocesana y que prontamente en nuestra comunidad también empezaremos a trabajar para llevar adelante nuestro propio camino de asamblea parroquial, que estaremos buscando el mejor modo de hacerla y poder concretar justamente esto que comenzó ayer. Para terminar voy a leer las 6 orientaciones en las cuales se va a trabajar, que son las orientaciones que han sido proclamadas por la Asamblea Diocesana y que son las que cada comunidad después tendrá que ver cómo lo concretamos. Esto parte de los sueños, a los cuales todos colaboramos en su momento. Se seleccionaron y se trabajaron los sueños. Ayer hemos hablado de las necesidades que necesitamos para cumplir estos sueños y después cada comunidad los empezará a concretar. Se los voy a leer para terminar la reflexión de este domingo y que todos recemos por este tiempo de nuestra comunidad y de la Iglesia. No están en orden de importancia, son las 6 orientaciones igual de importantes. Una Iglesia diocesana en decidido proceso de discernimiento, purificación y reforma. El segundo es una Iglesia diocesana en renovada opción por los pobres. El tercero, una Iglesia diocesana con un mayor protagonismo de los jóvenes. El cuarto, una Iglesia diocesana con presencia más incisiva de las mujeres. Una Iglesia diocesana que piensa e invita a pensar desde la lógica del Evangelio. Y el último es una Iglesia diocesana con una espiritualidad centrada en Jesús para la renovación pastoral. Después esto seguramente lo iremos publicando a lo largo de estas semanas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos juntos al Señor. A cada intención pedimos, ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor. Por la Iglesia, que quiere servir únicamente a Dios y al hombre, oremos, ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor. Por todos los que en la sociedad tienen la ardua misión de decidir el destino del país, oremos, ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor. Por los que vacilan en su fe, por los que no pueden creer, por los esposos desunidos, oremos, ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor. Por nuestra Iglesia diocesana y parroquial, que quiere dar testimonio de Jesús por el amor, oremos, ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor. Padre bueno, escucha nuestra súplica confiada en este domingo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La bondad del Señor, Dios del universo, nos colma de bienes. Por eso, junto al pan y al vino, presentémosle el don de colaborar en la construcción de un mundo más humano. Cantamos El canto número 9. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, en que ofrece
Recemos para que estas ofrendas le agraden a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza de tu Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, celebramos la muerte y la resurrección de tu Hijo y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, su auxiliar Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos al Padre tener esa capacidad de escucha que nos ayuda a permanecer aún en las cosas arduas, en las cosas difíciles de la vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de los males y danos la paz en nuestros días, para que, protegidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, con la fe humilde de Pedro, acerquémonos a Jesús para recibir fuerza y coraje para permanecer junto a Él. Con alegría nos acercamos a recibir el pan de la vida cantando El canto número 15. Oremos. Realiza en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor